Un equipo de muchas ilusiones, pero de pocas realidades. Hablamos de la derrota del Deportivo Pasto aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de arrancar este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Bueno, para comenzar este video hay que decir lo que muchos hinchas estamos sintiendo, y es que el equipo deja muchas dudas. Es un equipo que en el papel se lo miraba bastante flojo, en el papel parecía un equipo liviano que, salvo ciertas excepciones, no era un equipo que pueda dar la talla, un equipo que pueda competir, y todo eso que se suponía en el papel se reflejó en la cancha. Hoy vimos un Deportivo Pasto, sobre todo en el segundo tiempo, ya hablaré por partes del partido, pero en el segundo tiempo vimos al Pasto que se esperaba ver, pero de manera negativa. Era un Deportivo Pasto que no hacía posesiones largas del balón, no construía juego, nunca pisaba el área rival, un Deportivo Pasto que le costaba horrores generar una jugada, no daba 3 ni 4 pases seguidos. Era muy complicado lo que se miraba por los lados del Deportivo Pasto, y muy difícil que sin generar juego, sin construir jugadas, sin llegar al arco rival, pueda sacar un resultado positivo. Pero bueno, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Hablemos del primer tiempo. El primer tiempo del Deportivo Pasto, salvo algunas cositas puntuales que había que corregir, fue bueno. Es un primer tiempo de 6-7 puntos que cumple con las expectativas, un primer tiempo que cumplía con lo que el hincha como mínimo esperaba ver, un Deportivo Pasto que era medianamente ordenado. Para mí no fue el equipo que brindara total garantía en la parte de atrás, era un equipo que siempre por momentos lo atacaban, pero de una u otra manera se miraba ordenado, se miraba concentrado, se miraba metido en el partido. Por ahí alcanzó a tener algunas inquietudes por los lados del Deportes Tolima, sobre todo una jugada donde Miranda se lo come inexplicablemente solo abajo del arco, pero más allá de esa jugada, las demás fueron fácilmente controladas por el equipo tricolor, un tiro libre que fue muy bien ejecutado y Diego Martínez estaba muy bien parado, otras dos jugadas donde el balón aéreo fue protagonista, le cabecearon mucho al Deportivo Pasto en este partido, y esas dos jugadas Diego Martínez las pudo atajar de buena manera, estaba bien ubicado, y bueno, ya más o menos Deportivo Pasto se iba perfilando, iba mostrando su fútbol, mostrando sus ideas, mostrando su modelo de juego en este partido, y no era un fútbol que convencía, no nos vamos a engañar, no era algo que convencía, no era algo vistoso, pero era algo que cumplía, sobre todo en lo defensivo, porque en lo ofensivo, en el primer tiempo, tampoco hay mucho. Está la jugada de Diego Castillo por ahí en el minuto 40, que tras un desborde muy bien hecho se lleva la marca de Jorman Hurtado, en velocidad le gana, pero ya sobre el final le termina cerrando el ángulo de tiro y remata hacia el lado de la red que no suma. Pero bueno, en conclusión de este primer tiempo, Deportivo Pasto hizo las cosas bien. Como les dije, era un primer tiempo de 7, 6 puntos que cumplía con lo que el hincha más o menos quería ver, pero que en ofensiva quedaba de ver. Por los lados de Gustavo Torres no había mucha profundidad, un Gustavo Torres que no fue el delantero centro, eso también vale aclararlo, un Gustavo Torres que lo vimos por la banda. De hecho, esto no es nuevo, lo habíamos visto en pretemporada, les dejo el video de pretemporada por si quieren ir a ver qué apreciaciones se miraban desde esos partidos, pero más allá de eso, un Gustavo Torres que poquita profundidad tenía, un Facundo One que para mí esa no es la posición que se le debe dar, porque como falso 9 estaba completamente perdido, no le llegaba un balón, estaba buscando, estaba rebuscándoselas para hacerse posesión, aunque sea 2, 3 toques del balón, pero muy difícil. De los lados de Diego Castillo ya les mencioné la jugada que tuvo, que lastimosamente se le fue desviada, y de Ritaco nos quedó a deber. Es cierto, solo tuvo 45 minutos, algo que ya entraré a detallar más adelante cuando hable del segundo tiempo, pero entre todas estas cosas, entre todo este mar de dudas que era el Deportivo Pasto de este 2025-1, cumplía a su manera, cumplía como podía, y aquí también quiero hacer unas pequeñas apreciaciones en defensa, sobre todo al Deportivo Pasto en pretemporada, y vuelvo y reitero, de pretemporada lo único que hemos podido ver del equipo. En pretemporada se miraba que a veces los balones cruzados y los balones que le levantaban hacia el área le costaban, y Juan Esteban Franco fue fiel prueba de ello, un Juan Esteban Franco que
poco y nada pudo hacer en defensa, ni siquiera hablemos de proyecciones en ataque de Juan Esteban Franco porque no hubo, no las busquen porque no las hay, pero en Juan Esteban Franco se miraban debilidades, se miraba que por esa banda ahí Tolima podría atacar, por los lados de Velasco era un lateral que se lo miraba más en proyección, que estaba cumpliendo más o supliendo lo que Torres debía hacer por esa banda y queriendo hacer eso dejaba algunos espacios atrás, dejaba muy desprotegida esa banda izquierda, por ahí Tolima alcanzó a tener algunas jugadas, de hecho por ahí es que viene la jugada más clara de Miranda que de milagro no entra, que se come debajo del arco y bueno, habían cosas que recomponer. También aquí hay que abonarle una cosita a Gustavo Torres, que muchas veces tuvo que hacerle la cobertura a un Velasco que no volvía, un Velasco que dejaba un roto ahí en la defensa en cuanto a marcaje se refiere, pero bueno, vuelvo y reitero, había que esperar, había que ver con qué salía el profe Camilo Ayala para el segundo tiempo y lastimosamente todo lo que se hizo con la mano se borró con el codo. Ahora hablemos del segundo tiempo. Como ya les mencioné en lo que estaba hablando del primer tiempo, Gonzalo Ritaco solo tuvo 45 minutos que entre otras cosas no fueron muy lúcidos para el volante argentino, pero que, digamos, por chispazos, por pequeños, muy pequeños momentos, se miraba que Ritaco sí tiene la magia de la que tanto se habla, pues del mago Ritaco. Tenía esa magia sobre todo en balones, en pelota quieta, balones cruzados, cosas que el Deportivo Pasto poco y nada pudo intentar. Entonces, el profe Camilo Ayala decidió recomponer con Pipe Jaramillo y aquí se modificaba el esquema, un esquema que pasaba a ser un 4-1-2-3 si quieren, un 4-3-3 visto de otra manera, pero la idea del profe Ayala era la siguiente, dejar a Jaramillo más retrasado, adelantar un poco más a los dos volantes de primera línea, que pues ya no iba a ser la primera línea, sino un poquito más adelantados, tanto a Caicedo como a Charrupi, y por los lados del ataque, dejar nuevamente a Facundo Bonet como el falso 9 por una banda, a Gustavo Torres y por la otra banda a Diego Castillo. Sin embargo, todo esto, toda esta idea, todo este pensamiento, este planteamiento que tenía el profe Ayala para esos 45 minutos finales, se vino abajo rápidamente. Minuto 47, una jugada muy rápida por parte del Deportes Tolima que a 4 toques rompió completamente la defensa del Deportivo Pasto, una defensa que quedó ahí muy mal parada entre los dos centrales, entre Joyce Osa y entre Alarcón. No supieron referenciar bien a Gonzalo Lencina, que se fue en medio de ellos, y aparte de eso, si le sumamos que Juan Esteban Franco estaba habilitando a todo mundo por allá perdido en la banda izquierda, era muy complicado. Una gran jugada por parte del Deportes Tolima, eso sí, no le quita el mérito a la jugada que hizo el conjunto Pijao, pero era muy difícil con lo que se estaba mostrando y peor, pues ya les mencioné, Juan Esteban Franco habilitando a todo mundo, un gran gol por parte de Gonzalo de la Encina, nada que hacer para el arquero Diego Martínez, que entre otras cosas sigue teniendo sus haters, que para mí yo no los comparto, yo soy fiel creyente de las capacidades de Diego Martínez, pero bueno, a los haters de Diego también es respetable, pero aquí hay que ser justos al César lo que es del César, y aquí Diego Martínez no tuvo nada que hacer ante la gran definición del delantero argentino. Tras el primer gol del Deportes Tolima surgían bastantes preguntas, y la principal era, ¿qué hacemos? ¿Cómo buscamos revertir esta situación? ¿Cómo llegamos a un hipotético gol que nos pueda dar el empate? Y esta pregunta nunca tuvo respuesta porque el único que se perfila a tener ideas de juego en este equipo es Gonzalo Ritaco. Y si Gonzalo no aparece, el fútbol del Deportivo Pasto no aparece. Y más, si lo sacas a la salida del primer tiempo, era muy complicado. Por ahí de pronto la esperanza era Jaramillo, un Jaramillo que sabe salir jugando, ha mostrado esas capacidades en los equipos en los que ha estado, pero hoy se lo notó muy falto de ritmo. Ya hablaré más adelante de lo que terminó haciendo al por ahí el minuto 70, pero se lo miró a Jaramillo que le faltaba mucho ritmo de competencia, le faltaba a este jugador. Y bueno, todo era muchas dudas, una nebulosa, no se sabía por dónde el Deportivo Pasto pudiera vulnerar al arco del conjunto Pijao. Las ideas, no se le caía una idea, mejor dicho, al Deportivo Pasto en ese segundo tiempo y se miraba muy complicado llegar al empate. De hecho, si nos ponemos a ver todo lo que fue el segundo tiempo del Deportivo Pasto, pisó el área una vez
Y bueno, si se puede mencionar que pisó el área porque fue un remate de Charrupi que se fue desviado. No, perdón, fue un remate de Caicedo el que se fue desviado en el arco del uruguayo, el arquero uruguayo del Deportes Tolima. Pero más allá de eso, Deportivo Pasto no pisó el área rival y así es muy difícil. O sea, los goles se consiguen en el arco del equipo contrario y si Deportivo Pasto ni se acercaba para allá, era muy complejo. Ahora, si le sumamos a esto lo que pasó en el minuto 65, era todo mucho más difícil, mucho más cuesta arriba. Minuto 65, tiro de esquina, Quiñones cabecea, gol ahí, pega en el palo, por ahí Gustavo Torres a la desesperada trata de sacarla pero no puede y ya, el partido con lo que estaba mostrando Deportivo Pasto se había terminado, partido liquidado, un equipo que entregó las armas desde el minuto 70, por ahí escuchaba al profe Camilo Ayala diciendo que no, que el equipo nunca se entregó, que siempre compitió y ahí difiero porque ¿qué es competir para el profe Camilo Ayala? Porque para mí competir es aunque sea intentarlo, tener el balón, buscar a alguien. Y no, se miraba un Deportivo Pasto lento, cansino, que no tenía proyección, que tocaba ahí entre sus defensas porque no sabía qué hacer. Eso era lo que tenía Deportivo Pasto el día de hoy. Entonces, si para el profe Camilo Ayala eso es competir, mal vamos, porque fue un partidito lamentable del equipo. Y bueno, tras ese 2-0, también venían más preguntas a la cabeza del hincha. ¿Qué hacemos? No tenemos nadie que genere juego, nadie transporta el balón, a nadie se le cae una idea. ¿Qué hacemos? ¿Nos encerramos y mantenemos este 2-0 para que no sea más escandalosa la derrota? ¿Nos morimos con las botas puestas y metemos ataque y a ver qué sale? Eso era lo que se preguntaba el hincha tricolor y mientras se barajaban posibilidades, se hablaba de esto, se hablaba de aquello, llegaría la jugada que ya fue completamente lapidaria, la roja de Jaramillo al minuto 72, una falta que se comete en campo del Deportivo Pasto en salida, que es lo peor, una falta que se comete ahí al minuto 70, la falta es al minuto 70, Jaramillo entra con los taches, tala completamente a la encina, apenas se mostró la reiteración de la jugada, era obvio que a Jaramillo lo iban a echar, gran debut de Jaramillo entre otras cosas, que para mí ahí está la pieza clave de esa desbaratada que tuvo el equipo en el segundo tiempo. Entonces Jaramillo se va expulsado, aquí no había nada que hacer, ya el Deportivo Pasto era un equipo completamente entregado, que lo mejor que le podía pasar era que se acabara el partido. Ya para finalizar este análisis de lo que fue el partido, hay que decir que ya los minutos finales fueron un completo trámite, nadie se hizo más daño, por ahí alcanzó a ingresar el paraguayo Morínigo, alcanzó a ingresar Ray Vanegas, alcanzó a entrar el Popocho para a ver si le pueden cambiar la cara a este Deportivo Pasto, pero tres golondrinas no hacen verano, más teniendo en cuenta que el problema era en la mitad de la cancha, una mitad que no generaba fútbol, que no buscaba a los jugadores de arriba y así era muy difícil. De hecho, si no me equivoco, el paraguayo Morínigo nunca tocó el balón, nunca. No ha tocado su primer balón en el fútbol profesional colombiano porque nunca le llegó. Entonces, así es muy complicado y así se cerraba una nueva, o pues si se quiere, la primera derrota del Deportivo Pasto de Camilo Ayala. Ahora, ya me habrán escuchado durante todo el comentario hablando de los rendimientos individuales de algunos jugadores, pero vamos a puntualizar en cada uno de ellos. Comencemos con el arquero Diego Martínez, un Diego Martínez que en el primer tiempo lo hizo de buena manera, en las jugadas que tuvo que participar estuvo bastante atento, no tuvo la gran atajada, pero siempre estuvo atento o estaba en el lugar correcto, como diría la vivienda, que entre otras cosas no me patrocina, pero pues salió el comentario. Bueno, Diego Martínez en ese sentido estuvo bien en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo ya nada que hacer. El primer gol, como les dije, Lencina define cruzado en buena manera, tiro potente, rasante en una cancha que la habían regado. Y también ya en el segundo gol, muy poquito por hacer, le ganan la marca al Arcón en ese cabezazo, en ese tiro de esquina, pegan el palo, Torres la trata de sacar a la desesperada y muy poquito lo que pudiera hacer el arquero Martínez en estas jugadas. Por los lados de Velasco, me llamó la atención su proyección ofensiva, pero me dejó muchas dudas su retroceso defensivo. Entonces, esto será algo que tiene que trabajar el profe Camilo Ayala. Desde la pretemporada yo lo había visto, lo había analizado, lo había comentado. Velasco es un futbolista que le explota en la espalda y hoy se notó. Por los lados de los centrales, Alarcón y Osa tuvieron como dos caritas, como una moneda. Una cara fue el primer tiempo, una cara fue el segundo. Lo de Alarcón es el que pierde la marca ahí contra Quiñones. Quiñones, que es una torre, un armario, ahí un portento del cabezazo, le termina ganando a Alarcón en el segundo gol del Tolima. Y por los lados de Osa, cumplió, estaba
concentradito en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo Deportivo Pasto fue un roto ahí en defensa que terminaron vulnerando los delanteros del Deportes Tolima. Por los lados de Juan Esteban Franco, complicado, bastante complicado, porque si se lesiona Alba parece que va a tocar improvisar con otra persona, porque lo de Franco el día de hoy sigue siendo muy, muy flojito. Desde el semestre pasado nunca le ha terminado de aportar algo positivo al equipo. Ahora, hablemos del doble 5, de Caicedo y de Charrupi. Caicedo se esperaba mucho más de lo que mostró el día de hoy. Es un futbolista que tal vez con el tiempo vuelva a mostrar esas condiciones que lo hicieron irse a Brasil, pero lo que mostró hoy es la razón por la que lo devolvieron de Brasil. Entonces, un fútbol bastante escaso. Por lo lado de Charrupi, yo desde el semestre pasado que he podido hacerle videos al Deportivo Pasto, lo he visto y sigo viendo al mismo Charrupi, un Charrupi que es entusiasta, que lo intenta, pero que es muy acelerado. Es un Charrupi muy ansioso, que a veces corre en línea recta y espera darle un pase o irse a lo carro loco a buscar el arco rival. Por ahí intentaba de media distancia, pero tampoco le terminaba de salir. Entonces, por Charrupi se le abona el esfuerzo, pero también hay mucho, mucho por corregir. Ahora, de Ritaco, ya lo había mencionado, muy flojito, muy desaparecido, por ahí un tiro de esquina que cobró de buena manera, pero poquito más. Por los lados de Castillo es un futbolista interesante, hay que ponerle mucho ojo ahí. Por ahí puede estar una variante en el ataque del Deportivo Pasto, siempre y cuando se sepa aprovechar los espacios que dejen los rivales y la velocidad que tiene este futbolista. Por los lados de Torres, Torres, ay, 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 Torres. Sí, no quiero tirarle tan feo a Torres porque, porque en defensa aportó. En defensa aportó. ¿Cuál es el problema? Él no es defensa. He ahí el pequeño problema. Él no es defensa. Es uno de los futbolistas que tienen que darle la mano a los que estén arriba y en ese sentido falló completamente. Y por último en punta estuvo Bonet, el Facu Bonet, que esa no es su posición. Si vamos a poner a Facu Bonet durante los 20 partidos en esa posición, créanme que va a ser una temporada para el olvido por parte de Facundo Bonet. Entonces esperemos que el técnico Ayala encuentre el equipo rápidamente, porque es un campeonato que no da espera. En 5 días estaremos enfrentando a Millonarios nuevamente y hay mucho que recomponer. Hay bastante. Quizás el equipo que se paró en la primera mitad pueda hacer el camino, eso sí, con algunos retoques que tienen que ser urgentes, y quizás con esos ajustes se puedan conseguir resultados positivos, pero vuelvo a lo que dije al inicio. Es un equipo bastante livianito, es un equipo que en el papel no prometía bastante y terminó cumpliendo con lo poquito que prometía, y es algo que deja muchas dudas. Ahora, en cuanto a los que ingresaron, Ray entró sobre el final, poco y nada pudo hacer. Jaramillo es el que desbarata al equipo, suena feo, pero con el ingreso de él, el equipo se desbarató completamente. Por los lados de Morínigo, ¿qué hace el pobre si no le dan el balón? Entró el Popocho también y también entró junto con Ray, poquito le pudieron cambiar al equipo tricolor. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó la derrota del Deportivo Pasto el día de hoy. Como saben, o les repito nuevamente, like, suscripción, eso me ayuda bastante para seguir creciendo, para llegar a las metas que tengo de suscriptores en este canal. Me ayuda bastante y me motiva también para seguirles trayendo este tipo de contenido, porque un Deportivo Pasto así no motiva para hacer absolutamente nada. Ahora, no siendo más, yo me despido. Esperemos que no sea un semestre para el olvido, aunque todo apunta a que puede ser así. Simplemente queda hacerle el aguante al equipo. La camiseta está puesta desde la primera fecha y no me la voy a quitar hasta la fecha 20, que es quizás lo último que vamos a ver del Deportivo Pasto, porque desde ya unos hipotéticos cuadrangulares se ven complicados, pero nada, la camiseta siempre con el equipo, siempre firme, siempre apoyando, y le reitero la despedida y nos vemos hasta la próxima.